La desigualdad no es natural ni es deseable. David Graeber fue un antropólogo, profesor y activista anarquista estadounidense conocido por algunas de sus obras más importantes como En Deuda o Trabajos de Mierda, del que ya hemos hablado en este canal hace algún tiempo, pero que lamentablemente en 2020 se encontró de forma prematura con la muerte apenas a sus 59 años. Esto hizo que muchos de sus trabajos que todavía no habían visto la luz quedaran incompletos. Uno de ellos sería The Dawn of Everything, escrito en colaboración con el arqueólogo británico David Wengrow, que no sería publicado sino que hasta prácticamente un año después. Pero hasta ese entonces solo nos quedó un hermoso artículo escrito para Eurocine en donde allá por el 2018 nos adelantaban algunos de los temas a tratar en el libro y que, si no tenés ganas o tiempo de leer, hoy se los voy a contar. En este libro ambos autores buscan cuestionar, a partir de sus campos de estudio científico, la popularizada visión del origen de la civilización occidental y el progreso promovida por autores como Yuval Noah Harari, Francis Fukuyama o Steven Pinker, a quien también ya le dedicamos una colaboración en el pasado. Ellos nos comentan que durante siglos hemos estado repitiéndonos un cuento acerca de los orígenes de la desigualdad social. Entendemos que durante gran parte de nuestra historia, los humanos hemos vivido organizados en pequeñas bandadas igualitarias de cazadores y recolectores, pero que con el desarrollo de la agricultura también nacería la propiedad privada, que extendido en el tiempo dio con el crecimiento de las ciudades y así con la civilización. Ahora, creo que casi todos, con alguna que otra variación, conocemos esta historia, pero no siempre fue así. Podemos decir que desde los tiempos de Jean-Jacques Rousseau, esta es la narrativa que constituye tanto la forma y la dirección más general de la historia humana, como también nuestro horizonte de posibilidad política. Los autores nos dicen que esta forma de ver la civilización es, en gran parte, la responsable de que entendamos a la desigualdad como una trágica necesidad. Pero hay un problema gigantesco con esta narrativa. Sencillamente, que no es cierta. Hoy vamos a traer a debate una cuestión urgente, la desigualdad, pero no solo como el resultado de un proceso histórico de dominación, sino que también como una forma de repensar nuestro futuro, uno mucho más deseable y crítico con los discursos que buscan legitimar los derechos de propiedad como un medio para esclavizar a otros y en donde la vida y las necesidades de nadie sean más que las de nadie. Les doy la bienvenida una vez más. Esto es Café Quieto. Si algo nos ha permitido las ciencias humanas desde su nacimiento, en este caso la antropología y la arqueología, es el poder acceder al pasado, a nuestra propia historia, de una forma mucho más clara, sin tener que recurrir a mitos explicadores de un orden mucho más fantástico que científico. Por lo que, si sometemos a un análisis ni siquiera tan minucioso, vamos a descubrir que la narrativa sobre el progreso occidental está prácticamente toda mal. De hecho, los autores nos dicen que existe un amplio consenso entre los expertos sobre estas cuestiones y desde hace un buen tiempo. De esto ya hemos hablado a través del Estado y su papel histórico o el apoyo mutuo de Piotr Kropotkin cuando nos hablaba hace más de 120 años sobre la existencia de las ciudades libres e igualitarias que fueron agredidas hasta su desaparición. Graeber y Wengrow nos dicen que la desigualdad resulta una manera muy apropiada de enmarcar los problemas sociales para los reformadores tecnocráticos, que es la misma clase de personas que parten de asumir que cualquier visión de transformación social ya fue retirada de la mesa política desde hace muchísimo tiempo. Le hace Francis Fukuyama y su conocidísimo fin de la historia. Por lo que necesariamente para abordar esta cuestión, en primer lugar tenemos que asumir que existe algo llamado desigualdad. Después de que esto es un problema y, por último, entender que hubo un tiempo en el que no existió. Que la desigualdad existe y es cada vez mayor o que los sueldos son cada vez más bajos a pesar del crecimiento exponencial de la productividad por trabajador es algo que, como se suele decir, quien no esté en una nube de pedos sabe. Incluso hay algo muy interesante que señalan Graeber y Wengrow, que aunque parece haber un cierto nivel de consenso entre las clases intelectuales y políticas sobre que el tema de la desigualdad se nos fue de las manos y empieza a ser un problema serio en gran parte del mundo, el señalarlo es interpretado por muchos como un desafío a las estructuras de poder global, pero que aún así siempre parece conducir a medias tintas o a concesiones. ¿Pero por qué?
Si seguimos hablando de cuestiones que giran alrededor del capital y del poder de clase como se viene haciendo durante los últimos 2 siglos, y este no es la excepción. Bueno, por eso hoy vamos a hablar de la desigualdad como una forma de enmarcar los problemas sociales apropiada por los reformadores tecnocráticos, como la única forma que se nos permite de discutir casi frivolidades como los regímenes impositivos o la seguridad social, mientras que dejamos de lado todo aquello que realmente se objeta cuando se habla de desigualdad. Tanto aquellos que invierten todos sus esfuerzos en transformar su riqueza en poder que se ejerce sobre otros, como también a todos aquellos que se dan el tupé de crear listas de prioridades sobre las necesidades ajenas, o los tratan directa e indirectamente de humanos de segundo orden. Como dije en la introducción, Greber y Wengrow nos hablan de un relato sobre la historia humana establecido en el sentido común, pero que al parecer no se condice con las evidencias históricas que tenemos. Ese del que ya nos hablaba Rousseau en el siglo XVIII, al que se le refiere como el estado de naturaleza, donde unos pequeños grupos de humanos nómadas se iban desplazando por un mundo inhóspito, pero también lleno de posibilidades, dependiendo de los recursos que les proveía estos entornos. También se nos suele hablar, como con cierta simpatía, de cómo existía un tipo relajado de camaradería entre los miembros de estos grupos que les permitía vivir en sociedades verdaderamente iguales sin la necesidad de imponer sistemas de clase, castas, líderes o gobiernos centralizados. Pero que en son del progreso terminaríamos por abrazar estos males necesarios. Para la desgracia de muchos y el gusto de otros, como dirían los muchachos de Box Day, todo tiene un final, todo termina. Más o menos en simultáneo con el final de la última edad de hielo, hace unos 10.000 años aproximadamente, con el descubrimiento de la agricultura, llegaría el sedentarismo y posteriormente la propiedad privada, que si bien permitiría la acumulación de un excedente de alimento y por consiguiente de la influencia más allá del grupo familiar, esporádicamente traería conflictos o guerras entre distintos grupos, lo cual parecería no estar bueno si lo analizamos de forma aislada, pero esto supuestamente le permitió a aquellos humanos a desarrollar distintas habilidades gracias al tiempo libre que ahora tenían. Así desarrollarían distintas herramientas, armas o hasta incluso el surgimiento de la política y las religiones organizadas. Pero también, y según esta narrativa, acá se empieza a gestar esa hostilidad con la que normalizamos mirar a nuestros vecinos, por lo que se volvió menester su eliminación o absorción para dar paso a una nueva forma superior, aunque menos equitativa, forma de vida. Esto se sustentaba teóricamente en la idea de que a mayor cantidad de alimento, mayor población, pero siguiendo la misma narrativa, también significó otro paso irreversible hacia la desigualdad, porque con esto aparecerían las ciudades y una supuesta necesidad de un gobierno centralizado. Nace la burocracia, los sacerdotes, los militares y los políticos, quienes se encargarían de garantizar el flujo de suministros y servicios para toda la población. Y es así, humanidad. La desigualdad llegó para nunca jamás volver a irse. Acá surge un punto muy interesante en esta narrativa y de la que incluso muchos revolucionarios parten equívocamente. En este punto parecería que hasta los mismos defensores de estas narrativas ven en el surgimiento de estas formas de organización muchos de los males que hoy nos azotan. Pero el debate llega a partir de la justificación de este orden. Supuestamente son estas condiciones las que casi de forma exclusiva dan lugar al surgimiento de la escritura, las ciencias, las artes y la tecnología. Y es el abandono a estas formas de vida mucho más libres, pero primitivas, lo que nos permitió encontrar aquel progreso del que hoy todos nos podemos regocijar, aunque resulte sumamente contradictorio con la idea de la desigualdad como un mal necesario. Con sus claroscuros y todo, supuestamente es el único camino posible. Ahora, Greber y Wengrow nos señalan que esta narrativa existió tanto en autores clásicos del tipo Jean-Jacques Rousseau, como también en los de algunos autores mucho más contemporáneos. Léase Jared Diamond o Francis Fukuyama. Todos estos autores coinciden en la visión de que fue la transición entre este estadio tribal al de grandes concentraciones demográficas lo que nos terminó de sacar de este supuesto estado de naturaleza rusoniano. De acá brota la supuesta necesidad de una sociedad atravesada por instituciones de todo tipo y que, con su rechazo, obligatoriamente conlleva un retroceso al orden tribal. Es una forma sutil de decirnos: o aceptás estas jerarquías, por más ilegítimas que sean, o te vas a vivir a una cueva. De hecho, me tocó escuchar eso más veces de la que ustedes pueden llegar a creer. Jared Diamond afirma que nuestras sociedades no podrían funcionar sin líderes, burócratas o ejecutivos que tomen las decisiones y administren las leyes. Fuente, te lo juro por Dieguito Maradona.
Greber nos dice que esas declaraciones no se basan en evidencia científica de ningún tipo, que no hay ninguna razón para creer que los grupos de pequeña escala sean especialmente igualitarios o que los más grandes necesariamente tengan que tener reyes, presidentes o burocracia. Esta afirmación no es más que un prejuicio disfrazado de argumentos científicos sin sustento alguno. Acá Greber tira una chicana hermosa diciendo que, en el caso de Fukuyama y Diamond, se debe a que ninguno de los dos tiene formación en disciplinas relevantes sobre el tema, porque el primero es politólogo y el otro tiene un doctorado sobre la fisiología de la vesícula biliar. Poco a poco y a medida que se va contrastando toda esta evidencia, Wengrow y Greber nos van acercando a lo que ellos consideran una pregunta mucho más acertada. Si bien estaría buenísimo poder responder con facilidad cuáles son los orígenes de la desigualdad social, en primer lugar sería considerablemente más sencillo responder cómo es que nos quedamos atascados después de toda una historia a través de diferentes sistemas políticos. Para evitar caer en narrativas similares a las que venimos criticando hasta ahora, los autores nos traen un análisis de Ian Morris llamado Recolectores, Agricultores y Combustibles Fósiles, cómo evolucionamos los valores humanos a través de contrastar cifras estimativas entre las formas de organización primitivas con la contemporaneidad. Esto lo llevó a descubrir que efectivamente las sociedades nómadas del Neolítico eran mucho menos desiguales que las sociedades agrarias, pero principalmente porque estas bandas móviles consumían mucho menos y el excedente de capital era tan escaso que ninguna élite podía apropiarse de él, que a diferencia de las sociedades agrarias, teóricamente mucho más populosas y en mejores condiciones, tendían a niveles mucho más altos de desigualdad. Pero la mayoría de la gente trabajaba mucho más duro y en condiciones marcadamente inferiores, por lo que una vez llegada la etapa de los combustibles fósiles, que debería de habernos liberado del trabajo manual indeseable y pesado, llevándonos nuevamente a coeficientes de Gini mucho más próximos a los del Neolítico, pasó todo lo contrario. Por razones que Morris no termina de entender, la riqueza vuelve a ser absorbida por una pequeña élite global. Pero ojo, Greber y Wengrow son sumamente críticos con estas lecturas basadas en supuestos coeficientes de Gini como una forma efectiva de medir la desigualdad. En primer lugar, porque les resulta absurdo el suponer que los cálculos tienen algo que ver con el valor calórico de la ingesta diaria de alimentos en comparación con los de los ingresos diarios de hoy. Por ejemplo, ¿cómo consideraríamos todas esas cosas que los recolectores del Paleolítico conseguían gratis, pero que nosotros hoy tenemos que pagar? Si hacemos una sumatoria entre la educación, la seguridad, la resolución de disputas, los cuidados geriátricos, la medicina, el entretenimiento o los servicios religiosos, incluso el acceder a productos orgánicos como alimentos que se consumían por aquel entonces, al día de hoy, que para muchísima gente les resultaría inaccesibles. Este tipo de lecturas ignoran que gran parte del ingreso contemporáneo lo terminamos destinando a todo tipo de rentas e hipotecas. Imagínate ser un cazador del Neolítico y tener que pagar una tarifa por clavar una carpa en Siberia y encima costearte un permiso para cazarte un mamut para comer. Además de alquilar la lanza. Sí, además que alquilar la lanza. Sí. ¿Y los abrigos de pieles? Ahí te cuento. Los autores nos plantean, mediante estas chicanas, que mientras que sigamos estudiando la desigualdad a través de estos coeficientes, vamos a seguir creyendo boludeces. O todavía peor, terminar concluyendo que realmente no hay nada que pueda hacerse para terminar con la desigualdad. Nuestra civilización, en este preciso momento, está bajo el dominio de una pequeña élite que se apropia cada vez más de la torta. Y es algo de lo que tenemos que tomar conciencia antes de que culmine en una catástrofe. Porque las medias tintas que venimos barajando durante los últimos siglos parecen no estar funcionando. Greber y Wengrow insisten en oponernos a estas narrativas que nos dicen que si no queremos volver a vivir en una cueva o morir en un holocausto nuclear, que presumiblemente también termina con sobrevivientes que viven en una cueva, vamos a tener que aceptar la existencia de Warren Buffett y Bill Gates. Y ya yendo al artículo, literalmente Wengrow y Greber nos citan a Kent Flannery y Joyce Marcus en su obra La creación de la desigualdad, uno de los libros criticados por promover estas narrativas y quienes se identifican abiertamente con la tradición de Jean-Jacques Rousseau. Finalizan su investigación con una útil sugerencia, vamos a decir. Una vez abordamos este tema con Scotty McNish, un arqueólogo que había pasado 40 años estudiando la evolución social. Preguntamos, ¿cómo podría la sociedad ser más igualitaria? Después de consultar brevemente a su viejo amigo Jack Daniels, McNish respondió, pon a los cazadores y recolectores a cargo. Entonces, para esta altura ya debió haber quedado claro que los autores no comparten esta narrativa sobre la desigualdad.
Pero, ¿por qué? Wengrow y Greber parten de la afirmación que prácticamente desconocemos la mayor parte de la vida social humana previa al Holoceno, por lo que, si no queremos caer en especulaciones, cuanto mucho podemos retroceder 11.000 o 12.000 años en el pasado, hablando medianamente con conocimiento de causa. Pero, ¿qué sabemos de este periodo de la historia humana? Aunque la mayoría de la evidencia más importante que se tiene sobre esto proviene de Europa, en primer lugar, desde hace años ya es sabido que los grupos humanos que habitaban esos entornos no tenían nada en común con las bandas de cazadores-recolectores igualitarias que nos suelen contar. Después, que no hay absolutamente ninguna evidencia de que las estructuras de gobierno jerárquicas sean la consecuencia de una organización a gran escala y que gracias a que desde hace décadas conocemos algunas tumbas, como las de Zungir, que nos prueban que previo al Holoceno ya existía el principio de poder hereditario. Es decir, relaciones desiguales previas al sedentarismo y a la agricultura como defienden los rusonianos. Otra cosa muy importante para Greber y Wengrow es la arquitectura monumental. Tenemos conocimiento de la existencia de algunos edificios que, para los estándares de la época, solo podían considerarse como obras públicas debido a su diseño sofisticado y coordinación de trabajo necesaria para construirlos, que algunos datan de hace más de 15.000 años atrás. Pero, ¿a qué van los autores con todo esto? Ellos sugieren que lo más acertado sería que desde la academia se abandone por completo la idea de las sociedades igualitarias y concluir de una vez por todas que este interés racional y egoísta por acumular poder persiste en todos los periodos del desarrollo humano. Pero que esto tampoco lo vuelve la regla, ya que todos estos edificios y sepulturas eran algo que, al parecer, se daba esporádicamente. Por eso los autores nos invitan a reflexionar sobre que si estos príncipes de la Edad de Hielo se hubieran comportado como los príncipes de la Edad de Bronce, ya nos hubiéramos encontrado con cosas como fortalezas, palacios, almacenes o cosas que nos arrimen a lo que entendemos como incipientes estados emergentes. Solo tenemos monumentos y estos entierros medios trambólicos, pero no mucha información que nos indique el desarrollo de sociedades estratificadas. Entonces, ¿en qué quedamos? El desarrollo del punto anterior es mucho más largo y se enumera un gran número de evidencias que refuerzan el mismo punto, pero sería demasiado extenso de explicar por acá. Los invito a chequearlo por su cuenta porque les juro que vale la pena. Lo que intenta señalarnos Greber y Wengrow es cómo los autores modernos tienden a utilizar la prehistoria como un lienzo para resolver muchos de sus problemas filosóficos. Somos naturalmente buenos, el hombre es el lobo del hombre, preferimos cooperación o somos profundamente competitivos, y en este caso, ¿tendemos a ser igualitarios o a crear jerarquías? Aunque haya pasado una cantidad monstruosa de tiempo, Claude Lévi-Strauss, mientras vivió, siempre nos recordaba que los primeros Homo sapiens no solo eran físicamente idénticos a nosotros, sino que también tenían la misma capacidad que el hombre moderno, acá adentro. Incluso capaz que hasta llegaron a ser mucho más conscientes del potencial que tiene la sociedad de lo que hoy en día es la gente en general. No temían en cambiar su forma de organización, de emigrar a territorios desconocidos o de cooperar por un bien común, si la adversidad se los exigía. Pero la pregunta acá es clara, aunque no por eso sencilla de responder. Si en lugar de preguntarnos sobre los orígenes de la desigualdad, ¿por qué no nos preguntamos cómo es que nos quedamos atascados acá? Al parecer, este cuentito que nos venimos repitiendo de que las instituciones son el resultado de un avance ciego por parte de las sociedades primitivas hacia las cadenas institucionales que los unen, no es más que una fantasía. ¿Por qué permitimos que algunos de los personajes que ya enumeramos anteriormente nos sigan repitiendo sin ningún tipo de sustento científico que para sostener una sociedad compleja tenemos que ceder la administración de los recursos claves a una pequeña élite que pisotea a los demás? Pues sabemos muy bien que la agricultura, por más que trajo grandísimos cambios en nuestra forma de vivir y aportó a que se crearan grandes concentraciones de riqueza y desigualdad, no fueron los generadores originarios de la desigualdad. Porque a pesar de que muchos autores se esfuerzan en omitir deliberadamente evidencias, no van a cambiar el hecho de que, por ejemplo, ciudades tan antiguas como Teotihuacán, en el Valle de México, que albergaba a más de 100.000 almas, haya sido completamente abandonada solamente porque su población experimentó una transformación profunda que lo llevó a darle la espalda a las grandes pirámides y a los sacrificios humanos, para ahora abrazar un modo de vida mucho más sencillo en aldeas muchísimo más pequeñas, pero en las que lograron subsistir sin mayores inconvenientes durante casi 400 años más. Y nosotros, con muchísimos más recursos y capacidad técnica,
Nos aferramos a un sistema solo por haber permanecido vigente por 200 años de historia. Tenemos miedo y es entendible ante semejante misión. Pero si no hay alternativa, no es porque realmente no exista, sino porque quienes más se aprovechan de ella quieren que creamos que es así contra toda evidencia. Y por más que nos repitamos este cuentito una incuantificable cantidad de veces, tenemos que aceptar que la pérdida más significativa de las libertades humanas empezó de a poquito y desde abajo, en las relaciones de género, las jerarquías etarias o en la servidumbre doméstica, que siguen reproduciendo al día de hoy las formas más profundas de violencia estructural. Es acá donde tenemos que mirar si buscamos entender cómo es que aceptamos que un puñado minúsculo de personas acumulen tanta riqueza y poder, mientras que el resto miramos desde abajo como si nuestras necesidades o vida misma importara algo. No es fácil, y nadie jamás dijo que lo sea. Eu não vou